La clase pasada estuvimos analizando el tema de reacciones químicas, ¿no? En la última parte de la clase les había hecho una especie de resumen general que les voy a repetir ahora para ponerlos en tema. ¿No? Vimos que dado un sistema cerrado, a T y P constante, lo adecuado para caracterizar un sistema a T y P constante es la energía libre y más si hay involucrado reacciones químicas, es la energía libre de Gibbs. Entonces, observamos que para cualquier proceso espontáneo y en particular para una reacción química, la energía libre de Gibbs a T y P constante debe ser menor que cero, ¿no? Eso es la segunda ley de la termodinámica que impone que la entropía del universo siempre aumenta y que en el equilibrio G iba a ser mínimo, o sea, el G mínimo de equilibrio es la flecha que me indica cuáles van a ser las concentraciones de equilibrio, ¿no? Las concentraciones de equilibrio van a ser tales que G sea mínimo. Entonces, observamos eso y nos preguntamos luego, bueno, sabiendo eso, ¿cuáles son las concentraciones de equilibrio? ¿No? Para eso consideramos efectivamente que el NI de equilibrio es tal que G va a ser mínimo. Entonces, luego teniendo en cuenta que la ecuación de reacción impone condiciones de vínculo, ¿no? Unas NI de lambda, ¿no? Dado un avance de reacción, todas las NI están determinadas. Entonces la G es una función de las lambda, de TP y lambda, a T y P constante solamente de lambda, y básicamente lo que tenemos que trabajar es a T y P constante con una G de lambda, o sea, buscar el lambda de equilibrio, el lambda que hace G mínimo. Así, como mantenemos T y P constante, de esa condición, ¿no? La derivada de esta G respecto de lambda igualada a 0 es la condición de extremo. Bueno, de esa condición una superficie de estados de equilibrio, una lambda de equilibrio como función de TP, al estilo de la ecuación de Kessler-Clapeyron, pero ahora hay otra variable más involucrada que es el avance de reacción. Entonces, conociendo lambda de equilibrio podemos calcular a través de las ecuaciones de vínculo todas las concentraciones de equilibrio. ¿No? El gráfico que ilustra esto de la búsqueda de G mínimo para un dado lambda es uno como este. Entonces, estas funciones NI de lambda las obtenemos a partir de considerar cómo funciona una reacción, ¿no? Van desapareciendo en forma proporcional reactivos, en forma proporcional a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Es decir, o la constante de proporcionalidad con que van desapareciendo son los coeficientes estequiométricos, y van apareciendo los productos también con ese factor proporcional que es el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, finalmente, para reactivos, la relación, la NI de lambda se escribe así, donde no R es positivo y muestra que van a medida que lambda, que suceden reacciones, ¿no? Lambda mide el número de reacciones que van sucediendo en moles, a medida que van reaccionando moles de reacciones, valga la redundancia, van desapareciendo los reactivos y van simultáneamente apareciendo los productos. No, para escribir todo en una sola ecuación, lo definimos así, de modo tal que NUI es negativo para reactivos y positivo para productos. Y así, con esta ecuación, el diferencial de NI es un sub I diferencial de lambda. Bueno, así que para encontrar las concentraciones de equilibrio partimos de la idea de una G de TP lambda, donde T y P se mantiene constante, o sea, básicamente de una G de lambda. No obstante, para entender bien el enfoque termodinámico, primero escribimos la ecuación fundamental y vimos que cómo aparecía el campo asociado a lambda, que es A, ¿no? La que llamamos afinidad. No, esta afinidad que no es otra cosa que la derivada de G respecto de lambda T y P constante, que a veces lo llamamos delta G lambda, en la clase de hoy lo vamos a llamar
o simbolizar con la expresión delta G lambda, simplemente porque quiero enfatizar que es una derivada respecto de lambda. Esta afinidad es obtenida a partir de tener en cuenta que el diferencial de G a T y P constante es este. Esto antes de reemplazar por la CNI de lambda, pero luego como diferencial de NI en U sub I lambda, queda claro que la afinidad es la sumatoria de igual 1 hasta M de los mu sub I, nu sub I. ¿No? Luego, esta en el equilibrio, que G es mínimo, corresponde a que la afinidad es 0, ¿no? Esta afinidad vale 0 en el equilibrio, y de esa ecuación, como los mu sub I dependen de las concentraciones, de ahí tenemos que despejar las concentraciones de equilibrio. Nosotros a la G la pudimos escribir sumando y restando unos potenciales químicos estándar que dependían de la temperatura solamente. La pudimos escribir como la suma de una recta más un delta G de la mezcla. Esto ya lo comenté al final de la clase pasada, lo vamos a simbolizar con la letra S. Esta G de P0, que es una recta. Y entonces, cuando consideramos eso, como el A de equilibrio, la afinidad de equilibrio que está que esto es igual a 0, bueno, significa que la pendiente respecto de lambda de esta recta más la pendiente del delta G lambda, esta es a T constante porque depende solo de T esto, más depende de T y los NI, ¿no? O de lambda, más esto que sí depende de T y P en general, debe ser igual a 0, ¿no? Eso es decir que la afinidad tiene que ser igual a 0. Considerando que en general G es igual a la sumatoria de igual 1 hasta M de los mu sub I en I, que es así, es como escribimos esta recta, ¿no? Sumando el mu estándar y restando el mu estándar, podemos visualizar la forma de la recta, ¿no? Esta recta GS es la sumatoria de igual 1 hasta M de los mu sub I S en I, ¿no? Sumamos mu I S y restamos mu I S. Entonces, de lo que sumamos armamos la recta, y del otro el delta G de la mezcla. Así esta recta, considerando que este NI es la función de NI de lambda que ya escribimos, nos queda una ordenada al origen, que no es lo más importante, y con una pendiente con lambda, que esto sí es más importante, que es lo que llamamos afinidad estándar, ¿no? Que es una especie de afinidad, pero de los sistemas no mezclados, digamos. Afinidad porque es una tipo sumatoria de esta, pero con los mu sub I estándar, ¿no? Sistemas no mezclados. Entonces, esta es la afinidad estándar, que es la que se obtiene de los datos de la tabla y que depende solo de T, ¿no? Porque los mu I estándar dependen solo de T. La afinidad estándar al final termina siendo algo como esto, pero con esto que son mu I S, estos son S, lo que llamamos S, por los mu sub I, o sea, no mezclados, ¿no? Esto, como no están mezclados, los mu sub I también pueden ser G sub I, ¿no? Y el delta de G de la mezcla, bueno, me queda esto menos los mu sub I S, ¿no? Este LP0 es también un mu sub I, es lo que llamamos S. Luego, al hacer la derivada, para calcular esta derivada respecto de lambda, lo pudimos escribir como un RT logaritmo natural de un KX, esto en el caso de fluidos ideales, donde el Kx es el cociente de un Kpx y un Krx, ¿no? Para productos y para reactivos. No, esto venía del hecho de que estos son RT logaritmo natural de concentraciones para fluidos ideales, ¿no? Así, teniendo en cuenta de esta ecuación, despejamos esto, donde esto es la afinidad estándar, menos la afinidad estándar. No, esto es la afinidad estándar que pasa restando. Y luego, esto es en equilibrio, ¿no? Para la afinidad estándar definimos el Kp de reacción, la constante de reacción, que se define de esta manera, de modo tal que yo reemplazo esto por RT logaritmo natural de Kp, y al igualar con esto veo que en el equilibrio Kp debe ser igual a Kx para fluidos ideales, ¿no? En equilibrio este Kp es igual a un Kx
y entonces de ahí podemos despejar el lambda de equilibrio, ¿no? Considerando que las concentraciones estas que aparecen acá se definen de esta manera, como están estas expresiones. Este es el n del líquido total. Bueno, acá estoy escribiendo para líquido, pero para vapor es lo mismo, ¿no? Usamos esto. Para vapor es lo mismo, excepto que además de kx aparece un p a la menos delta nu, ¿no? O a la delta nu, dependiendo cómo. No, a la menos delta nu. Bueno, más o menos esto es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Es decir, cada vez que, bueno, pusimos el ejemplo del amoníaco, pero cada vez que una sustancia interviene en una reacción, ya sea como reactivo o como producto, con un cierto coeficiente estequiométrico alfa, el sumando que va a contribuir a armar el delta G estándar es del tipo el coeficiente estequiométrico por un delta mu de ese reactivo, ¿no? Un delta mu que es el potencial químico, el cambio de potencial químico a partir de los elementos puros, que es un cambio de delta G a partir de elementos puros, porque es puro. Y eso lo consigue, y bueno, en la tabla figura como potencial químico directo, y en realidad es irrelevante el potencial químico de los elementos puros porque están en la resta de reactivos, de G de reactivos menos G de productos, hay la misma cantidad de los reactivos que en los productos, entonces se cancela. Bueno, esto es un poco el resumen de la clase pasada, medio largo, pero viene bien para que sepan de lo que hablamos esta clase, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy es, nos preguntamos qué pasa si nuestra reacción no ocurre a las temperaturas y presiones a las que están los datos de la tabla. Entonces yo tengo que trabajar a otra temperatura, básicamente a otra temperatura, porque el delta G estándar depende de T, si mandamos todo lo dependiente de la presión a la actividad es la temperatura, pero bueno, también podemos pretender cargar el cambio de presión en el delta G estándar y hacerlo depender de la presión también. Entonces, en principio, planteemos el primer problema, es respuesta de las reacciones químicas a cambio de condición de contorno, en particular a la temperatura, ¿no? Es decir, vamos a suponer, bueno, ¿qué hacemos si T de la reacción es distinta del estándar? Una forma es hacer todos los experimentos de nuevo y hacer una tabla nueva para esa temperatura. Y la otra es pensar cómo extraer esta reacción de Kp de T, del Kp de T estándar, a partir de datos que ya existen, ¿no? Que no tienen que ver con el Kp. Bueno, entonces vamos a ver si podemos hacer eso segundo, porque es más barato que hacer todos los experimentos, ¿no? Entonces, sea T una temperatura cualquiera y el T estándar, bueno, el T a la que están los datos de la tabla, y este delta T la diferencia entre las dos temperaturas. El delta, por definición, el delta G estándar es esto, se relaciona con la constante de reacción de esta manera. Acuérdense que estándar significa elementos puros, líquidos puros o el mu estándar para los gases. Esto es válido, es una definición válida para cualquier temperatura, en particular para la T estándar y para una T cualquiera, una T como esta. Entonces, si yo resto esta de abajo menos la de arriba y paso esto para el otro lado, me queda esta relación. Por ahora simplemente he jugado con la definición nada más, es decir, no he aportado nada nuevo. Y ahora, bueno, es cuando voy a tirar una idea para usar otros datos para poder calcular el Kp de T. Esta es la ecuación que tenía. Luego puedo ir a buscar sé que puedo ir a buscar a la bolsa de herramientas, no sé que de G de S es igual a la sumatoria de igual 1 hasta M de NI, G y S, ¿no? Ese es el G estándar, escrito en términos de energía libre de Gibbs, si no los MUSUI estándar es lo mismo. Y si esta G estándar es esto, bueno, así como G es H menos T por S, si le pongo el de S arriba vale lo mismo. De modo tal que el HS sería una sumatoria de igual 1 hasta M
por NI, H y S. Y el SS, es decir, son sumas de las entalpías de los elementos puros por mol, y la otra es una suma de las entropías de los elementos puros por mol, cada uno con las concentraciones. Estos son cantidades por mol, NI por esto me da la entropía que tengo de esta componente total por mol, y sumo para todas las componentes, y tengo la S total y acá la H total antes de mezclar, ¿no? Luego, cuando quiero calcular el delta G lambda, tengo que derivar esto respecto de lambda a T y P constante. Y eso significa que voy a tener que derivar esto acá y menos T por la derivada de esto respecto de lambda, ¿no? Esta GS es esta misma, meto esto acá adentro, ¿no? Eso lo meto ahí adentro, y lo que obtengo es que el delta G estándar es esta pendiente de HS con lambda T y P constante menos T por esta pendiente de S con lambda T y P constante. Es parecido al delta G lambda estándar, pero con H y con S. Sería como una entalpía estándar y una entropía estándar, ¿no? Que le vamos a llamar, lo vamos a simbolizar parecido, ¿no? Cambiamos la G por H o la G por S y es lo mismo. Básicamente, entonces podemos escribir esto así, donde esto no es otra cosa, bueno, donde esto, vamos a asumir esto, lo que no varían con la temperatura, si el rango de temperatura es bastante grande podrían valer, pero vamos a asumir que no varían. Así que el delta G lambda, que es esta, lo puedo reemplazar acá y acá. Y entonces, fíjense que la parte de entropía, esta no depende de T, y este T estándar se cancela con este, y este T con este, y entonces esta parte de entropía se me cancela con este. Y solamente me sobreviven los delta H que no dependen de la temperatura, y lo puedo sacar factor común. Y así puedo encontrar una relación que, conocido el delta H de reacción para la situación estándar, ¿no? Que básicamente es una sumatoria, como es la derivada de H respecto de lambda, HS respecto de lambda, es una sumatoria de los nu sub I por los H por mol I y S, ¿no? Sin mezclar. Entonces, conocido eso, yo puedo tratar de calcular el logaritmo natural de Kp de T, ¿no? Y para una dada T, usando esta relación. Bueno, pero nunca va a faltar el que pregunte, ¿y si esto depende de la temperatura? Esto y esto, las dos, el cambio de la entalpía estándar y la entropía estándar dependen de la temperatura, varían apreciablemente con T, y entonces ¿qué hago? Renuncio. Bueno, me pongo a pensar mejor, busco en la bolsa de herramientas que puedo tener y me encuentro con la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿no? La ecuación de Gibbs-Helmholtz viene muy útil ahora, es decir, vale para G y H, bueno, también si le pongo la letra S también vale, y derivamos con respecto a lambda todo esto, ¿no? Manteniendo T y P constante. Entonces, al derivar con respecto a lambda, a T y P constante, bueno, estamos considerando reacciones químicas a temperaturas distintas cuando hacemos esas derivadas. Y me queda acá el delta G, ¿cómo es que le llamaba esto? Bueno, el delta G estándar ¿qué nombre le daba? Ya me olvidé. A ver, está acá. Afinidad estándar. Esta que es la afinidad estándar,
acá me queda la afinidad estándar al derivar GS respecto de lambda, y esto es la entalpía estándar derivando HS respecto de lambda. Entonces tengo una relación, una ecuación que me relaciona esto con esto. Y esto en principio depende de t. Ahora, ¿no? Puesto que a mí lo que me interesa es la constante de reacción, directamente la constante de reacción, entonces, que es lo que voy a igualar acá a x, reemplazo en la ecuación de Gibbs-Helmholtz por esta expresión, y este menos con este menos se va, y me queda así, y paso el RT dividiendo, me queda RT cuadrado acá, me queda esta otra ecuación. Fíjense que si paso el t cuadrado acá y multiplico otra vez por menos acá y menos acá, es decir, menos diferencial de t sobre t cuadrado es el diferencial de 1 sobre t. O sea que lo que tengo es que la derivada de 1 del logaritmo natural de kp de t respecto de 1 sobre t es directamente menos la entalpía estándar sobre R, digamos. Es menos esto, ¿no? Es decir, si yo graficara, por ejemplo, tomo las constantes de reacción, mido el kp de t para distintas temperaturas y lo grafico en función de 1 sobre t, la pendiente de esa recta, si es una recta y si es una curva también, la pendiente de cada punto de la recta me da el delta h de lambda. Entonces, si va cambiando, me va a dar la variación del delta h de lambda con t. O sea, es algo que puedo medir directamente de esta expresión, midiendo concentraciones de equilibrio. Bueno, si integro la ecuación, que si integro esta, ¿no? Pongo el diferencial de t acá e integro. Esta ecuación no les dije, pero se llama ecuación de Van Hoff, ¿no? Ecuación de Van Hoff, conocida. Bueno, cuando la integramos, formalmente, me queda esto, ¿no? En vez de tener lo que tenía antes, tengo una integral 1 sobre R por la integral entre 0 y t, entre t0 y t de esta entalpía estándar sobre t cuadrado diferencial de t. Tengo que integrar eso, para lo cual tengo que conocer esto. En principio yo no quiero recurrir a datos de la tabla para medir esto, quiero ver si tengo alguna otra cosa para eso. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Nosotros sabemos que para cualquier proceso a presión constante, el diferencial de H es Cp diferencial de T, ¿no? Acá cuando uno quiere saber un H de T, siempre tiene que ver, bueno, la pendiente de H con T que es, sabemos que es Cp, y entonces por eso escribimos esto. Luego, esto vale para, aunque tenga los elementos no mezclados, están por separado, vale para cada uno de ellos, o sea, y es una variable extensiva, sumo todo y vale para eso. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que la capacidad calorífica total, la presión constante, que será el número de moles, que depende de lambda, por los calores específicos para cada sustancia. ¿No? Estos son puros, no están mezclados. Luego derivamos respecto a lambda, manteniendo todo T y P constante, ¿no? Derivamos esto respecto a lambda, tenemos que lo que voy a tener acá es el delta, si derivo esto respecto de lambda, voy a tener acá adentro otra vez la entalpía estándar, y acá voy a tener un CP estándar, llamémosle CP estándar, que no es otra cosa que la derivada de esto respecto de lambda, y que, bueno, como podrán adivinar, tomará la forma de esta, sumatoria igual 1 hasta m de nu sub i por esto, igual que todos los casos, porque derivamos ni respecto de lambda y en nu sub i la derivada respecto de lambda, ¿no? La constante de linealidad es el coeficiente estequiométrico. Entonces, de la misma manera que tengo que el H estándar se escribe así, en lugar de esto los H estándar, bueno, esta capacidad, este delta Cp también, que en realidad como los nu sub i de reactivos son negativos y los de los productos son positivos, es la capacidad calorífica de los productos menos la capacidad calorífica de los reactivos, ¿no? Lo mismo, esto es la entalpía de los productos por mol de reacción
estas HS no están escritas acá, la entalpía por mol de reacción menos la de los productos menos la de los reactivos. Entonces, esto en particular es el CP si es para un mol de reacción. Esto, como derivamos respecto a lambda, es el calor específico de un mol de reacción de productos menos el calor específico de un mol de reactivos. Los calores específicos para cada sustancia se pueden escribir, bueno, ya lo habíamos visto esto antes, cuando vimos reacciones químicas y en primera ley. Se pueden escribir de esta manera, donde las constantes estas AI, BI, CI dependen de cada sustancia y son todas positivas. Por supuesto, es una expresión que no vale para T igual a 0, digamos. Para T muy bajas no vale, pero para T no tan bajas sí vale. Así que, teniendo en cuenta esto, uno puede plantear este delta H como la integral de este diferencial, ¿no? Entre 0 y T. Claro que entre 0, desde 0 no puedo usar esto, ¿no? Esto puedo usarlo para temperaturas más grandes. Pero a mí las temperaturas bajas no me importa porque eso lo conozco. Es decir, esta integral la puedo dividir como suma de dos integrales, una entre 0 y la T estándar de esto, que es el delta H, es el H estándar, más la integral entre 0 y T de esto por diferencial de T, y acá sí puedo usar estas. O sea, en esta integral lo que voy a tener es básicamente una integral donde tendré sumatoria de los A sub I, sumatoria de los B sub I, menos una sumatoria de los E sub I, bueno, acá dividido T cuadrado, y acá la sumatoria del B sub I multiplicado por T. O sea, voy a tener que integrar una función como esta. Nada más que acá tendré una mayúscula, un B mayúscula y CI mayúscula, que son sumatorias de cada uno de los elementos, porque saqué factor común del resto, ¿no? Acá saqué factor común T y acá saqué factor común menos 1 sobre T cuadrado. Ya lo hicimos eso en cuando vimos primera ley. Así que una vez que obtengo esto, el H estándar para una temperatura T se calcula como el H estándar a una temperatura T estándar más esta corrección. Luego tengo que integrar esto, es decir, esta integral, una vez que tengo, acá tengo una función de la temperatura cuando integro, y acá hago esta otra integral y finalmente obtengo cómo se corrige el Kp de T, el Kp a una temperatura diferente. No, yo puedo, una vez que conozco toda esta teoría, puedo medir a través de la ecuación de Van Hoff, ¿no? Determinar las pendientes, puedo medir el delta H de T, determinando la pendiente del logaritmo natural de Kp con 1 sobre T, y una vez que eso, midiendo las concentraciones directamente, ¿no? Así vamos determinando esto. O puedo medir, claro, si tengo medido los calores, puedo medir calores, y entonces mido esto, y así determino el logaritmo natural de Kpt. O puedo hacer al revés, midiendo las concentraciones en función de la temperatura, puedo determinar a partir de la ecuación de Van Hoff esto. Así. Entonces, o mido concentraciones de equilibrio, o mido calores para finalmente determinar esto. Es decir, tablas de calores específicos tenemos. Y tenemos las A sub I, BI, CI, que están en tablas para distintas sustancias, y bueno, entonces podemos usar eso. Hace calor acá. ¿Sí? Y hace calor acá. Bueno, hagamos un análisis conceptual de estos resultados. Esta es la ecuación de Van Hoff. Si yo grafico el logaritmo natural de Kp, esto lo grafiqué para un delta H constante, ¿no? Puedo tener una recta así o una recta así, ¿no? Si la recta tiene pendiente negativa, con este signo menos significa
una situación que podemos llamar A, que es esta, y que es, ¿cómo se llama? Bueno, la tengo escrita acá. Delta H mayor que 0, endotérmica, no me salía el nombre de endotérmica. Entonces, tengo una situación de endotérmica. El sistema necesita calor, la reacción necesita calor para producirse, necesita energía porque los reactivos están más aferrados entre sí que los productos, y entonces tengo que invertir mucha energía para separar a los reactivos y recupero un poco cuando se juntan los productos, pero un poco. Entonces en neto tengo que absorber calor y eso es una reacción endotérmica. Y esta otra situación B, que es esta, dependiente positiva, como este signo es menos, eso significa que la reacción es exotérmica. No, pendiente positiva, la reacción es exotérmica, el delta H es menor que 0 y tengo una reacción exotérmica. Esto es al revés. Los reactivos no están tan fuertemente agarrados como los productos y entonces cuando recupero de más. No hago trabajo para separar a los reactivos y recupero de más para los productos, eso de más va al entorno, aumentar la entropía del entorno y entonces, bueno, es esta situación de reacción exotérmica. Así, para el caso A, si yo aumento la temperatura, es claro según el gráfico que 1 sobre T va a disminuir, no va a ser, bueno, 1 sobre T va a disminuir y el delta del logaritmo natural de KPT va a ser mayor que 0, es decir, aumenta. Sigo esto, el logaritmo natural de KPT es mayor que 0. Como el logaritmo en el equilibrio, el logaritmo natural de KPT es igual a Kx, que es un cociente de Kx de productos sobre un Kx de reactivos. Esto significa que voy a tener más productos, es decir, el avance me va a crecer, esto va a crecer en desmedro de esto, voy a tener más productos que antes, o sea, el avance de reacción va a ser positivo, o sea, se favorecen los productos en una reacción así. Si aumento la temperatura, entonces el sistema voy a tener más productos todavía, el avance de reacción es positivo. Luego el caso B es al revés, ¿no? Si delta T, si aumenta la temperatura, bueno, como antes el delta 1 sobre T disminuye, pero estoy en esta situación, el 1 sobre T, y el 1 sobre T disminuye, me vuelvo acá, el logaritmo natural de KPT disminuye, ¿no? Porque voy de acá hasta acá y el logaritmo natural de KPT disminuye. Eso significa que se están favoreciendo los reactivos. No, el avance de reacción va para atrás, se favorecen los reactivos. ¿Me podés cerrar aquella puerta? Porque Aprendemos 10 geométrica de nuevo. ¿Eh? Aprendemos 10 geométrica de nuevo. Ah, sí. Bueno, gracias. Bueno, veamos. Bueno, resumiendo un poco esto hasta acá, entonces, para reacciones endotérmicas, T alta favorecen los productos y viceversa. Y para reacciones exotérmicas, T alta favorecen los reactivos y viceversa. Pero interpretemos este resultado en un contexto más general de la entropía en relación con la entropía del universo y las variaciones de entropía del universo. Profe, una duda con eso de favorecer los productos. ¿Eso quiere decir que quedan productos más? Que el avance de reacción es positivo, es decir, al avanzar más en reacción voy a tener las concentraciones de productos más grandes que antes y las de reactivos más chicas. Bueno, entonces, como les decía, hagamos una interpretación de esto desde un punto de vista más global de la teoría, es decir, que veamos segunda ley y que la entropía del universo siempre aumenta para cualquier proceso espontáneo. Bueno,
y metamos todo esto en ese contexto, ¿no? La entropía del universo siempre aumenta. La entropía del universo ya vimos la clase pasada y clases anteriores, que la podíamos escribir como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno que interactúa con el sistema. Este es el delta H que caracteriza al sistema, y bueno, el delta S del entorno es menos el delta H sobre T, ¿no? Porque menos el delta H es el calor que entra en el entorno, y dividido T me da el cambio de entropía del entorno. Entonces consideremos el caso A mirando esta relación. La variación para el caso A es, habíamos dicho que eran reacciones endotérmicas, ¿no? El delta H estándar era mayor que 0. Entonces la única fuerza impulsora para una reacción química así, de estas dos, es esta, porque esta patea en contra, ¿no? Porque si delta H es positivo, esto reduce la entropía del entorno y reduce la entropía del universo. Entonces, lo único que puede sostener como espontánea la reacción es este delta S, que por supuesto debe ser en valor absoluto mayor que esto para que esto sea mayor que 0. Entonces, la única fuerza impulsora de la reacción química es el delta S. Y esto significa, y teniendo en cuenta esto, que patea en contra de la reacción, si aumentamos la temperatura, estamos debilitando un término que patea en contra de la reacción. Por lo tanto, favorecemos los productos, ¿no? Un aumento de temperatura se favorece los productos porque estamos debilitando este término, ¿no? Es el mismo resultado, pero visto desde acá, no desde ver el logaritmo natural de Kp de t, que eso es después de hacer unos cuantos cálculos, sino visto desde acá, desde la segunda ley de la termodinámica, directo. Luego, para el caso B, que es una reacción endotérmica, no, perdón, el caso B es una reacción exotérmica, el anterior era endotérmica. Entonces, una fuerza impulsora de la reacción química, además del delta S, es la variación de entropía del entorno, porque al ser esto negativo, esto es positivo y esto patea a favor de la reacción, ¿no? Ya que tenemos el mundial, vamos a hablar de patear. Patea a favor de la reacción. Así que esto es mayor que 0, patea a favor de la reacción, y el delta T, así que significa que si un delta T aumenta, estamos disminuyendo un término que patea a favor de la reacción. Por lo tanto, estamos, al disminuir o debilitar este término, estamos favoreciendo los reactivos. O sea, va a haber más reactivos que productos, la reacción va a ir para atrás, el avance de reacción. Bueno, y ahora podemos ver estas mismas cosas desde otro ángulo, a partir de un análisis de estabilidad de reacciones químicas. Nosotros sabemos que todas las NI dependen del lambda en la reacción, del avance de reacción, ¿no? Y esto implica que mi G es una G de TP y lambda, ¿no? Tengo tres variables independientes, TP, bueno, extensivas si partimos de la U de S, B, volumen molar, y lambda. Tres variables independientes respecto de las cuales tengo que ver curvaturas para ver si el sistema es estable, ¿no? Entonces, son tres condiciones, 3 grados de libertad, tengo tres condiciones de estabilidad. Esto viene bien para el parcial de mañana. Vamos a definir el avance de reacción por mol. El avance de reacción me mide el número de moles de reacción, pero el sistema a su vez tiene un número de moles. Yo divido ese avance de reacción por el número de moles del sistema y tengo el avance de reacción por mol, así como tengo la entropía por mol y la energía interna por mol y el volumen molar, ¿no? Bueno, entonces partimos siempre para un análisis de estabilidad, así rápido, es
de una U de S B lambda barra. Si yo les pregunto cosas de estas en el parcial, me tienen que fundamentar cada una de las decisiones que toman, ¿no? Pero partimos de esto y ya sabemos que la curvatura tiene que ser positiva en todas direcciones, en particular considero USS mayor que 0 y garantizo el equilibrio térmico. Una vez que garantizo el equilibrio térmico puedo hacer la transformada de Legendre y pasar a una F de T, B y lambda barra, y entonces bueno, es decir, decir que esto es mayor que 0 por Euler es lo mismo que decir que esto es mayor que 0. Y por Euler les decía, me adelanté, lo que significa que CB es mayor que 0. Bueno, luego garantizo el equilibrio térmico con esto, entonces puedo trabajar con la energía libre de Helmholtz, con una temperatura, y las densidades que me quedan en la energía libre de Helmholtz es el volumen molar y lambda barra. Así que si pido que FBB sea mayor que 0, con esto, esto significa por Euler que esto también es mayor que 0, esto implica que kappa t, es decir, como dato concreto de la realidad, que el coeficiente de compresividad T constante es mayor que 0, o sea, siempre que comprimo un sistema, este reduce su volumen. Así que con esto garantizo el equilibrio mecánico, puedo hablar de una presión y puedo hacer una nueva transformada del Legendre, la energía libre de Gibbs. Y trabajando, luego ahora me queda una única variable independiente que es lambda, o sea, el diferencial segunda de la energía libre de Gibbs será G lambda barra, diferencial de lambda al cuadrado, lambda barra al cuadrado. Entonces, si ese G lambda barra es mayor que 0, ya garantizo que la curvatura, ya garantizo la estabilidad, definitivamente, ¿no?, del sistema. Entonces, yo sé que esto es así gracias al análisis de lo del sistema pequeño y sistema grande. Entonces, por Euler también tengo que G lambda barra es lo mismo que G lambda, ¿no? Lo mismo que esto y esto. Así que esto implica que también G lambda debe ser mayor que 0. Luego, la afinidad es la pendiente de G con lambda a T y P constante. Por lo tanto, esta afinidad depende de T, P y lambda barra y lambda, y si hago la derivada del delta G respecto de lambda, tengo el G lambda, que es la que debe ser mayor que 0. Bueno, luego considerando que esta es una función de T, P y lambda, hago el diferencial del delta G de lambda, derivo respecto de T a P y lambda constante, diferencial de T, más la derivada, esto es respecto de T, respecto de P a T y lambda constante, por diferencial de P, más la derivada de este delta G lambda de la afinidad, respecto de lambda a T y P constante, por diferencial de lambda. No, esto no es otra cosa que menos el delta S lambda, menos la derivada de la entropía respecto de lambda, y esto es la derivada del volumen respecto de lambda. Y esto, bueno, ya vimos que es el G lambda. ¿No? Así que usando estas expresiones podemos escribir este diferencial del delta G lambda de esta manera, el diferencial de afinidad. Bueno, en equilibrio la afinidad es nula, ¿no? O sea que la afinidad se puede escribir como un delta H lambda de equilibrio menos un T delta S lambda de equilibrio igual a 0, uno diferenciando sobre la superficie, y luego si diferenciamos sobre la superficie de estado de equilibrio mantenemos la afinidad nula. O sea, en equilibrio el delta G lambda es nula si yo voy diferenciando y me mantengo la superficie de estado de equilibrio, de la misma manera que hacía con los potenciales químicos para hallar la ecuación de Kessler-Clapeyron, va a seguir siendo 0, ¿no? Es
vale 0 acá y le sumo un diferencial dentro de la superficie de estado de equilibrio y el diferencial va a ser 0, o sea que esto vale 0 en el equilibrio. Entonces cuando yo acá pongo el delta de entropía, la variación del delta S lambda de entropía y el delta B lambda el de volumen, todo de equilibrio, y G lambda lambda todo en equilibrio, por el diferencial de lambda de equilibrio, es todo en equilibrio. No, básicamente esta entropía es la entropía de un mol de productos menos un mol de reactivos. Este es el volumen de un mol de productos menos un mol de reactivos, y bueno, este es el G lambda lambda, que debe ser positivo para que el sistema sea estable. Entonces, al igual que la curva de Clausius-Clapeyron, ahora lo que obtengo de esta ecuación es un lambda de equilibrio que depende de T y P, ¿no? De acá, si tengo todos estos datos, puedo despejar el lambda de equilibrio que depende de T y P. ¿No? En particular, bueno, esto es una superficie de coexistencia de productos irreactivos, ¿no? Es decir, uno va variando, es decir, para cada temperatura y presión, obtiene en esa superficie el lambda de equilibrio que me permite hallar todas las concentraciones de equilibrio. Luego, como esto es igual a 0, yo puedo escribir el delta S lambda de equilibrio como el delta H lambda de equilibrio dividido T. No es el que puedo hallar mirando capacidades caloríficas. Así que la ecuación me queda así. Al reemplazar me queda así. ¿No? Donde, vuelvo a repetir, el delta H lambda de equilibrio, como es la derivada de H respecto de lambda, es el H de un mol de producto menos el H de un mol de reactivos, y el delta B lambda es el B de un mol de producto menos el B de un mol de reactivos. Bueno, esta es la misma ecuación repetida acá. Partimos de esto para nuestro análisis. Primero vamos a considerar curvas de presión constante, es decir, vamos a mirar qué es lo que pasa con la temperatura y el avance de reacción, y luego miramos al revés, qué es lo que pasa con la presión a temperatura constante. Entonces, primero, curvas de presión constante. Si consideramos esta situación, el diferencial de P es igual a 0 para estas curvas y obtenemos esto. Lo pasamos esto sumando y me da esto. Luego de acá podemos despejar la pendiente del lambda de equilibrio con T para saber cómo cambia el avance de reacción cuando cambia la temperatura, ¿no? Y depende de esto. El G lambda lambda ya sabemos que es positivo por una razón de estabilidad del sistema, ¿no? Es una exigencia para que el estado sea estable. Entonces lo que tenemos que mirar es el signo del delta H lambda, ¿no? Entonces tenemos que la curva luego, en el caso de una curva de T constante, esto es constante y los términos que sobreviven son estos dos. Pasamos esto restando y me queda así. De acá puedo despejar también la pendiente del lambda de equilibrio con P. Otra vez G lambda lambda debe ser mayor que 0 y lo que define un poco el signo de la pendiente es este delta B, ¿no? Si el volumen de productos es más grande que el de reactivo o es más chico que el de reactivo. Bueno, analicemos primero la curva de presión constante. La curva de presión constante, tengo dos situaciones, ¿no? Si la reacción es endotérmica, este delta H es mayor que 0, y siendo esto G lambda lambda mayor que 0 por razones de estabilidad, esta ecuación que está acá, esta, me dice o predice que esto va a ser mayor que 0, que un aumento de temperatura me va a aumentar el lambda de equilibrio.
Así que esto implica que un aumento de temperatura me favorece los productos, ¿no? Mismo resultado que el análisis anterior, pero ahora estamos haciendo un análisis de estabilidad y llegando a una ecuación tipo la ecuación de Casus-Clapeyron para verlo, ¿no? Luego, para una reacción exotérmica, este delta H es menor que 0, y siendo G lambda mayor que 0, esto implica que esta ecuación, que ahora es un cuadro rojo, predice que la pendiente del lambda de equilibrio con T es negativa, ¿no? Es menor que 0, lo que implica que un aumento de temperatura me favorece los reactivos, ¿no? El avance de reacción va para atrás, ¿no? Un aumento de temperatura favorece los reactivos. También mismo resultado que nuestro análisis anterior. Bueno, y ahora hagamos la curva a T constante, que ese análisis no lo hicimos antes. Curva de T constante. Entonces, a T constante, la pendiente me queda así, del lambda de equilibrio con P. Entonces, para una reacción en el que el volumen de productos es mayor que el de reactivos, o sea, el delta B mayor que 0, siendo G lambda mayor que 0, esto implica que esta ecuación me predice que la pendiente es negativa, ¿no? Predice que es menor que 0, porque acá tengo un menos. Esto significa que un aumento de presión me favorece los reactivos. Y para una reacción con un volumen de productos menor que el de reactivos, o sea, este delta B lambda de equilibrio menor que 0, siendo G lambda mayor que 0, esto implica que la ecuación esta, ¿no? Esta que está acá, predice que la pendiente esta es positiva ahora, ¿no? Porque al ser esto negativo, con este menos me da positivo, y esto implica que se favorecen los productos con un aumento de temperatura, con un aumento de presión, ¿no? Un aumento de presión favorece los productos. Bueno, y fijémonos en otra situación interesante, es decir, ¿qué pasa respecto de las otras consideraciones de estabilidad? Es decir, si yo entrego calor al sistema, o si aumento la temperatura, el calor tiene que entrar al sistema, o sea, el Cp tiene que ser mayor que 0 y el kappa T tiene que ser mayor que 0. Bueno, miremos si hay consistencia con eso, ¿no? Nosotros sabemos que para que el sistema sea estable, Cb y Cp deben ser mayores que 0, kappa T y kappa S también deben ser mayores que 0. Entonces, concentrémonos en Cp. Si aumento la temperatura, esto implica que Qp es mayor que 0, es decir, entra calor al sistema. Eso debería pasar si las cosas están bien. Esta ecuación, ¿qué predice? Dice, el delta H de equilibrio, que es el H de un mol de productos menos el H de un mol de reactivos, predice que para un delta T mayor que 0, para una reacción endotérmica, este delta H lambda es mayor que 0, y por lo tanto se favorecen los productos. No, los productos que son los que tienen el mayor H. Luego, para una reacción química exotérmica, este delta H es menor que 0 y se favorecen los reactivos, ¿no? Eso lo habíamos visto antes, que es el que tiene el mayor H, ahora los reactivos, ¿no? Esto es negativo, o sea, el que tiene el mayor H son los reactivos. O sea, un aumento de temperatura siempre va a parar al mayor H. El sistema siempre fluye hacia la componente de mayor H, o sea, el calor ingresa al sistema, ¿no? El Qp, que es el delta
delta HR es mayor que 0. Así que ahí tenemos consistencia. Bueno, entonces, si el delta T es mayor que 0, entra calor al sistema, Cp es mayor que 0 y estamos bien con eso. Ahora miremos el kappa T. El kappa T, ¿qué me dice? Que si aumento a temperatura constante la presión, esto implica que el volumen del sistema debe disminuir. Tengo que tener un delta V menor que 0. Bueno, veamos qué pasa, qué predice esta ecuación respecto de un aumento de presión. Entonces, esto predice que para un delta P mayor que 0, para una reacción química con BP mayor que BR, ¿no? Mayor volumen de productos que de reactivos, este delta V es positivo y entonces se favorecen los reactivos, ¿no? Por este signo menos, se favorecen los reactivos, que son los que tienen menor volumen. Mientras que para una reacción química con BP menor que BR, ya habíamos, el delta V es menor que 0, con este menos es más, entonces aumenta el avance de reacción, se favorecen los productos, que son los que tienen menor volumen. Así que el sistema siempre fluye hacia las componentes de menor volumen, ¿no? Implica un cambio del delta V de reacción menor que 0. O sea, un aumento de presión me da un aumento de volumen del sistema. Perdón, una disminución, no un aumento. Una disminución menor que 0, ¿no? Una disminución de volumen del sistema. Y eso es consistente con un kappa T mayor que 0. Bueno, y hago para terminar un breve comentario acerca del principio de Le Chatelier, que es un principio con el que se manejan los químicos. ¿No? Los químicos dicen que cuando un sistema es apartado del equilibrio, genera como respuesta una reacción de sistema y entorno, universo, que lo devuelve al equilibrio, ¿no? Esto básicamente es decir que un estado de equilibrio es estable. Es decir, para nosotros no tiene mucho sentido enunciarlo porque nosotros definimos el estado de equilibrio como algo estable, que cumple las condiciones de estabilidad. Entonces, no es otra cosa que estabilidad. Vamos a considerar esa situación en una reacción química. Vamos a probar ahora con una reacción endotérmica con volúmenes de producto mayor que de reactivos. Entonces tenemos un entorno de T y P dados, que son constantes, y que se corresponde con un lambda de equilibrio de TP, ¿no? Que depende de ese T y P. Luego vamos a suponer que perturbamos al sistema, le agregamos un poco de productos, cosa de que forzar un aumento del avance de reacción. Entonces, agregamos productos, esto implica un delta lambda positivo, ¿no? La ecuación es esta, la que regula todo, con delta H, está con respecto a la temperatura, ¿no? Con delta H positivo, ¿no? Si yo considero un avance de reacción delta lambda positivo, este avance de reacción se correspondería, de acuerdo a esta ecuación, estaría en equilibrio con un delta T positivo acá, ¿no? Es decir, se corresponde con una temperatura mayor, ¿no? Si aumenta el delta lambda, el delta T debería aumentar, ¿no? Entonces, el nuevo lambda, si fuera un estado de equilibrio, se correspondería con esta temperatura T más delta T. Pero yo no estoy en T más delta T, estoy en T, o sea, es como si
bajar a la temperatura, estando en esta situación de equilibrio, bajar a la temperatura del sistema hasta T, la disminuyera. Y en ese caso, como disminuyo esta temperatura, el lambda de equilibrio, de acuerdo a esta ecuación, reacciona disminuyendo, porque esto es positivo, y esto también por cuestiones de estabilidad. Así que la reacción del sistema es tal que me lo devuelve al equilibrio, me devuelve al lambda de equilibrio, que se corresponde con la temperatura de equilibrio. Entonces yo reduzco la temperatura y obtengo un menos delta lambda menor que 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Simultáneamente, bueno, acá se recupera el equilibrio, ¿no? Simultáneamente surge también una reacción desde la presión, ¿no? Porque yo modifiqué la masa de reacción, tengo este delta B mayor que 0, la ecuación que regula esto es esto. Esto implica que el nuevo lambda de equilibrio, con un delta lambda mayor que 0, ¿no? Este delta se corresponde con una presión menor, porque acá hay un signo menos y esto es positivo. Entonces se corresponde con una presión P menos delta P, donde este delta P es positivo. O sea, una reducción de la presión. Entonces es como si yo, estando en esta situación, en equilibrio, redujera la presión, aumentara la presión, y entonces, como esto es positivo, finalmente el delta lambda tiene que, con este menos, me tiene que disminuir. Entonces, yo este delta P es mayor que 0, bueno, le sumo ese delta P, aumento en eso la presión, ¿no? Y acá obtengo un delta lambda, una disminución del lambda de equilibrio, ¿no? Entonces otra vez el sistema, yo forcé el equilibrio aumentando el delta lambda, y la reacción del sistema es que el delta lambda disminuya, que vuelva hacia el estado de equilibrio, ¿no? Es como tener la bolita en el mínimo de una superficie curva, apartarla, la bolita vuelve, ¿sí? Acá es lo mismo, ¿no? Se recupera el equilibrio. Ustedes pueden probar con otras combinaciones, ¿no? Cambiando los signos y todo eso. Combinaciones de signos de delta H y delta B. Y con esto termino la anteúltima clase, ¿no? De reacciones químicas. Me queda la de termodinámica del magnetismo, que es la clase que viene.